¿Cómo están, amantes de la cultura? Bienvenidos a una edición de preguntas y respuestas. Esta es una serie que hace tiempo no hago. De hecho, este es el quinto video de esta serie de videos de preguntas y respuestas. Creo que el último lo hice en el año 2018. Creo que el año pasado no hice ninguno, la verdad. Pero vamos a retomar esto porque me interesa mucho saber vuestras dudas y cualquier cosa que ustedes quieran saber. La primera pregunta dice así: ¿piensas hacer una videocrítica al gobierno por su descuido en el tema ambiental? Por ejemplo, que hay menos de 15 rellenos sanitarios en todo el país. De hecho, ahorita la crítica que le corresponde hacer al gobierno es por qué sus ministros están renunciando y por qué nunca hay un ministerio estable, no hay un gabinete que sea estable. A cada rato o bien se lo baja la oposición o bien ocurre alguna cosa de corrupción y tienen que estar renunciando. Eso también Vizcarra tiene que tener cuidado a la hora de escoger a su gente. Ahora, en el tema ambiental, el suscriptor me pregunta por qué hay solamente 15 rellenos sanitarios en todo el país. Sin embargo, según el MINAM, hay 52. Pero de estos 52, yo como ingeniero sanitario tengo que decir que no todos son rellenos sanitarios. Algunos son simples botaderos porque no tienen la categoría para llamarse relleno sanitario. Un verdadero relleno sanitario tiene varias capas, tiene terraplenes, tiene geomembranas, tiene canales para los lixiviados y chimeneas para los gases. Si no tiene estas condiciones, pues no puede llamarse un relleno sanitario, esos son simples botaderos. En el Perú tenemos muy pocos y de la misma forma no tenemos suficientes plantas de tratamiento de agua residual. En Lima, solamente el 21% de las aguas residuales, o sea, el desagüe, es tratado, solo el 21%. Si en Lima es así, ¿cómo será en el resto del Perú? Pero bueno, para eso estamos los ingenieros sanitarios, para hacer que esas cosas crezcan y sean útiles al Perú. Siguiente pregunta: ¿alguna vez la cultura azteca se reunió con la cultura inca, aunque sea para tomar el lonche? Bueno, tengo que decir que no existió un contacto directo, ya que los territorios de ambos imperios nunca llegaron a juntarse. El imperio inca llegó hasta cierta parte de Ecuador, Colombia, y el imperio azteca no llegó ni a lo que hoy es Panamá. Entonces no hubo un contacto directo. Sin embargo, contactos indirectos sí hubo, y hay una evidencia arqueológica. En Chichén Itzá se han encontrado piezas arqueológicas procedentes de Panamá, Perú y Costa Rica. Eso significa que ha habido un contacto con Perú. Otro contacto indirecto es el siguiente: existió la cultura muisca en Colombia, en el valle del Tensa. El imperio incaico tuvo contacto con esta cultura y esta cultura tuvo a su vez contacto con aztecas. Entonces existe un contacto indirecto entre ambos imperios que vivieron durante el mismo tiempo, fueron contemporáneos. No sé si sea solo en Cusco, pero ¿cómo surgió esto de los carnavales? ¿Cuándo y cómo empezó? Amigo, creo que no ha salido del Cusco, porque los carnavales existen en todo el Perú, en toda Sudamérica y casi en todo el mundo. Yo tengo un video sobre los carnavales y si les interesa pueden ir a verlo. Y esto tiene mucho que ver con las fiestas religiosas de Semana Santa y la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Es el periodo de preparación para la Semana Santa. Son 6 semanas de preparación. Empieza con el miércoles de ceniza y termina con el miércoles santo. Hasta ahí son 42 días, 6 semanas. Si sumamos hasta el domingo de resurrección, tenemos 4 días más, son 45 o 46 días desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección. Ustedes se preguntarán por qué varía la Semana Santa de fecha con el pasar de los años, porque se conmemora en luna llena. Si las fechas de luna llena varían, entonces la Semana Santa varía. Y por supuesto la fecha de los carnavales varía también. En ese video que hice explico la historia completa de los carnavales, cómo es que se celebra en distintas partes del mundo y por qué en algunos países se arrojan agua. Todas esas dudas están explicadas en ese video. ¿Ejerces la carrera que estudiaste? Sí, por supuesto que sí, pero no voy a una oficina a estar en un horario todos los días. Yo desde mi casa recibo los trabajos que algunas empresas me pueden encargar y así trabajo de manera esporádica. Mientras tanto hago YouTube en mis ratos libres, o sea, esa es mi vida. ¿Por qué existe Cusco con Z? Siempre he pensado que lo correcto es con S. Según la Real Academia Española, decir Cusco con Z o Cusco con S es correcto, ambas son correctas. Pero sucede algo: los cusqueños no suelen escribir Cusco con Z. Es más, muchos no les gusta Cusco con Z, siempre lo han hecho con S, al menos los cusqueños. Pero ¿qué dice la historia?
Los españoles sí escribían con Z y también en sus crónicas lo hacían de esa manera. Pero luego se usó Cusco con S, a tal punto que oficialmente Cusco se escribe con S. ¿Por qué oficialmente? El departamento del Cusco, su nombre oficial es con S, el nombre con el que ha salido la resolución ministerial que lo ha creado a ese departamento. Igual la provincia, igual el distrito del Cusco, esos tres se escriben con S. En documentos oficiales, municipales y del gobierno regional del Cusco siempre aparece con S. Esa es la versión oficial y legal. Sin embargo, escribirlo con Z no es un error, porque históricamente se ha escrito así antes. Así que no critiquemos si alguien escribe con Z o con S, ambos son correctos. Acá hay una pregunta interesante. Hola Hugo, me gustaría saber tu opinión sobre la eutanasia en el Perú. ¿Las personas tienen derecho a una muerte digna? A ver, ese tema se ha estado tocando mucho por el caso de Ana Estrada Ugarte, una señora de 43 años que sufre de una enfermedad degenerativa y que solicita al Estado le pueda dar una muerte digna, ya que su enfermedad es incurable. Esto se llama eutanasia y se puede abordar desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista legal, sigue siendo en el Perú un delito. La eutanasia en humanos es un delito y se llama homicidio piadoso. Se dan hasta 3 años de pena privativa de la libertad por hacer esto en humanos. O sea, desde el punto de vista legal no se puede hacer una eutanasia, pero esta señora está pidiendo a través de la Defensoría del Pueblo una acción de amparo a la Corte Suprema de Justicia. De esta forma se haría una excepción y marcaría un precedente para el Perú, porque en el Perú nunca se ha llevado a cabo una eutanasia en humanos de manera legal. En algunos otros países sí es legal, como por ejemplo en Suiza, en Canadá y en Colombia. En Colombia desde el año 97 es legal la eutanasia en humanos. Ahora, desde el punto de vista moral, yo opino que únicamente es válido y es un derecho cuando existe una enfermedad totalmente degenerativa y terminal. Cuando ya no se puede hacer nada, es totalmente seguro que esa persona no va a vivir, entonces yo creo que sí tiene derecho a una muerte digna. Pero si esta persona tiene esperanzas de vivir, según los médicos, entonces para mí no está fundado el derecho. Si es que se legaliza esto, debería hacerse causales médicas para saber en qué casos tiene acceso al derecho y en qué casos no. Esa es mi respuesta a esta tan delicada pregunta. Siguiente pregunta. Hugo, con respecto a la bandera del Tahuantinsuyo, ¿es real o se adoptó? Escuché por ahí en los 70. Te digo así de frente, y esto también lo opina María Rostorowski, dice: el Tahuantinsuyo nunca tuvo bandera. El concepto de bandera lo trajeron los españoles. Muchos dicen que se usó una ancha o algo parecido, pero no hay evidencia arqueológica. Muchos muestran un quero donde aparece una bandera, pero en el mismo quero aparecen figuras de soldados españoles, lo que quiere decir que ese quero se ha fabricado posterior a la conquista. O sea, es postcolombino. Pero entonces, ¿de dónde sale la bandera del Cusco? Yo tengo un video sobre eso donde explico, pero lo voy a resumir ahorita. Existe una radio en Cusco llamada Tahuantinsuyo desde hace más de 50 años. Y esta radio adoptó una bandera y su creador la hizo pasar como bandera del Tahuantinsuyo. Y la gente creyó que era la bandera del Imperio Incaico. Eso sucedió en el año 73 y en el año 78 se adoptó oficialmente como bandera del departamento del Cusco. Y eso persiste hasta el día de hoy. Y la bandera LGBT se adoptó también en el mismo año, 78. Fue una casualidad de que el mismo año se hayan patentado ambas banderas. Ninguna es plagio de la otra, es una mera coincidencia. Acá hay una pregunta que dice: hola Hugo, ¿cuál es tu ideología política? ¿Seguiste alguna profesión universitaria? Bueno, y abajo habla también de la política, si es derecha o izquierda o de centro. Bueno, ¿cuál es mi política? ¿Tengo ideología política? La respuesta es no. No tengo ideología política, y eso no significa que sea un apolítico, como Pedro Suárez Vértiz, que una vez dijo eso en sus posts de Facebook. Si hablo de política es porque me interesa. No me gusta quedarme callado cuando algo sucede en el Perú, en el ámbito político. Sin embargo, no tengo una ideología política definida. No pertenezco a derecha ni izquierda, ni tampoco me considero de centro. O sea, esa clasificación no va conmigo. Sin embargo, hay cosas de cada bando que rescato. Por ejemplo, de la derecha, lo que me gusta es el libre mercado y la meritocracia. Tú trabajas y de acuerdo a lo que trabajas ganas. Trabajas poco, ganas poco, trabajas mucho, ganas mucho.
Eso es meritocracia y a mí me gusta eso. Nuestra economía en el Perú es capitalista. A ver, de la izquierda, ¿qué cosa saco? Algunos de ustedes tal vez no se hayan dado cuenta, pero en el Perú se aplican algunas políticas socialistas. Y en todo el mundo también. Voy a poner ejemplos. La educación gratuita, la salud pública gratuita, son políticas netamente socialistas. El pagar impuestos, que es algo muy antiguo, es una política netamente socialista. Todo lo que tenga que ver con subsidios es una práctica socialista. ¿Y qué son los subsidios? Voy a poner un ejemplo muy simple para que lo puedan entender. Digamos que te reúnes con tus amigos en una fiesta para tomar y van a hacer una colecta para comprar el trago. A esto le llamamos la chancha, ¿no? Supongamos que ponen cada uno 10 soles, pero no todos consumen el valor que están poniendo. Supongamos que tú consumes más, consumes valor de 20. ¿Y eso qué significa? Que hay otros que están consumiendo menos de lo que han puesto. Han puesto 10 todos, pero hay algunos que han consumido un valor de 5, de 6. Esos que están consumiendo poco te están subsidiando a los que están consumiendo de más. Pero todos han pagado por igual. Entonces esto no sería justo, ahí no hay meritocracia. Si fuéramos justos con la meritocracia, cada uno tendría que consumir lo que ha puesto, ni más ni menos. Lo mismo ocurre con la educación pública. Yo, por ejemplo, estudié en la uni, ya que la otra pregunta también decía ¿dónde estudiaste y qué carrera? Estudié ingeniería sanitaria en la Nacional de Ingeniería. Y es nacional, es gratis. Si yo tuviera que deberle al Estado por la educación que me ha dado, le debería $40,000, porque más o menos es lo que calculo que ha costado mi carrera universitaria. Pero ¿quién ha pagado esos 40,000? ¿Quién me ha subsidiado? La gente que paga impuestos. Porque los impuestos que yo pago no van a llegar nunca a esa cantidad. Cuando yo era muy niño, tenía 5 años, me preguntaba ¿por qué las pistas y las veredas son gratis? Pensaba que se tenía que pagar por usar las pistas y veredas. Hasta que mi papá me explicó y me dijo, no hijo, aquí se paga impuestos, yo pago impuestos y de ahí todos usan. Si viviéramos en un país 100% capitalista, tenemos que pagar un peaje cada vez que usemos las pistas y las veredas. Pero no, el Estado recolecta impuestos y con eso nos brinda servicios gratuitos. Y ahí no se aplica la meritocracia, porque hay gente que pone poquito impuesto, pero puede recibir mucho más de lo que puso, mientras hay gente que paga mucho impuesto y no recibe nada. Los grandes empresarios pagan muchos impuestos y ponen a sus hijos en colegios privados. Entonces están subsidiando a las personas que menos tienen para que estudien gratis. Esto es socialismo. Entonces, nuestro sistema es mixto. Estimado Hugo, ¿algún grupo de poder te contactó o te pidió de alguna manera que los apoyes, ya sea para hablar o no hablar de ciertos temas? La respuesta es no, nunca me han llamado ningún medio poderoso para decirme, oye, no hables de esto, o oye, toca este tema. Nunca me han llamado, ni he recibido intentos de comunicación de ningún tipo. Todo lo que hablo son pedidos de los suscriptores. Me gustaría saber más sobre Velasco Alvarado y su intento de recuperar Tarapacá. A ver, se dice que Velasco Alvarado intentaba recuperar Ica y Tarapacá, que lo quiso hacer y que Bermúdez con el golpe de estado no le dejó. En realidad, Velasco no tenía planes concretos de recuperar Arica y Tarapacá. Entonces, ¿qué cosa causó la confusión? Es que él declaró en alguna ocasión que el Perú estaba muy armado, y más que Chile, y que si Perú le declaraba la guerra a Chile, lo iba a agarrar con los pantalones abajo. Así con esas palabras lo dijo. Pero no había intenciones de hacer ningún conflicto y mucho menos recuperar tierras irredentas, porque hacerlo sería cometer irredentismo. Ustedes pónganse a pensar, supongamos que ganamos esa guerra, exigimos a Chile que nos devuelva esos territorios, y después ¿qué? Tenemos que peruanizar a la gente que vive ahí. Esa gente va a reclamar, los organismos internacionales se van a escandalizar, va a haber un escándalo mundial. O sea, la única forma de peruanizar es a la mala. O los votamos, si los votamos va a ser atentado contra derechos humanos. En esa época no había derechos humanos cuando Chile hizo el cautiverio. Para conquistar esas tierras, porque esa es la palabra conquistar, tendremos que hacer eso. Tenemos que someter a un cautiverio tal como lo hizo Chile en su tiempo. ¿Y qué culpa tienen los chilenos que actualmente viven ahí? No tienen culpa de nada. O sea, el querer recuperar estas tierras atentaría contra los derechos humanos de estas personas.
O sea, es rebajarse a lo que en aquel tiempo el gobierno chileno hizo con el Perú. Si pensamos de manera humana, es completamente inviable hoy en día. Hola Hugo, ¿siempre quisiste ser ingeniero? ¿Pensaste en estudiar alguna carrera vinculada a la cultura o historia? Saludos. Yo cuando era niño quería ser piloto de avión, pero luego me gustaban las matemáticas y pues me volví ingeniero y recién a los 25 años me gustó la historia. O sea, recién cuando comencé a hacer videos para YouTube me gustó la historia, antes no. Es algo muy curioso. Y si me preguntas que si pienso estudiar alguna carrera relacionada con la historia, la respuesta es que más me gustaría estudiar algo relacionado a la comunicación, porque es precisamente lo que yo hago, divulgar, informar. Y eso es una práctica periodística. Si estudiara algo de historia tendría que ser un investigador de primera fuente. Y lo que yo hago es divulgar los estudios que ya han realizado los historiadores. Es muy distinto divulgar que investigar. Ahí se dan cuenta, ¿no? Esa es mi respuesta. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Ya saben que pueden seguirme a través de mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Los enlaces están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Y no se olviden de visitar mis otros videos sobre los carnavales, sobre la bandera LGTBI, de la bandera del Cusco. Todo eso está en la descripción. Tengo un canal secundario también donde hago otro tipo de videos más personales. Si les interesa, también en la descripción está el link. Ahora sí, chao.